Hoy al trasplante lo voy a hacer con esta que tengo, que ya terminó toda la floración. La vara floral es muy probable que a veces se termine poniendo amarilla de la punta. Y en ese caso te voy a recomendar que la cortes ahí. Y es importante en las orquídeas, una vez que haces el corte, que le pongas algún alcohol. Este es el alcohol de canela, que acá arriba te voy a dejar el video para que lo veas, que lo tengo hecho en el otro canal. Cómo hacer el alcohol de canela, que en este caso particular lo estoy usando al 80%, porque es un tallo bien resistente. Y de esta forma ayuda a cicatrizar más rápido y le deja una leve capa de canela que también queda como una protección extra. Entonces, hoy vamos a hacer el trasplante de esta que tengo acá, sin flores, pero con la vara floral, porque a esta el día de mañana la podemos llevar para que nos den o flores o nuevas plantas. Para preparar este nuevo sustrato, voy a usar parte de este musgo de Sphagnum donde viene la orquídea y se lo vamos a hacer un poquito más aireado. Para esto voy a usar chips de madera de pino, que principalmente tendrán que estar cortados bastante pequeñitos, de esta forma. Y si dejamos más grandes, esto te convendría para dejarlos en el fondo de la maceta. Y también le voy a agregar un extra de carbón vegetal, que sepamos que no tenga restos de grasa ni nada por el estilo, para que nos ayude a purificar bien este sustrato. Principalmente se lo suelo dejar en el fondo. Y como maceta voy a usar una que sea casi 2 veces más grande de donde estaba, porque acá me va a estar durando aproximadamente 1 año y medio, 2 años, sin problema. Y como va a ser un sustrato más aireado, no voy a tener problema, a diferencia de este otro, que al ser más pequeñito y tener mucho musgo de Sphagnum, eso nos retenía mucha humedad. Me faltó decirte que en los viveros de producción, en los invernáculos de producción, se usan macetas más pequeñas para tratar de no ocupar tanto espacio. Este musgo de Sphagnum retiene más humedad, más agua, entonces se hace más fácil y es una forma de ahorrar que se tiene. Y a su vez se la está constantemente fertilizando, porque el musgo de Sphagnum tarda mucho tiempo en descomponerse y no va a liberar los nutrientes necesarios para todas estas plantas. Vamos a sacar la orquídea, que muchas veces suelen venir con estos alambres que vienen agarrados al costado de la maceta, bien apretados. Esto es más que nada para poder mantener la vara floral de una forma tal que a su vez no se superponga en el vivero de producción sobre otra planta, y a veces, como son frágiles, para que no se caigan. Entonces, lo primero es este alambre que está bien apretado al costado, aflojar esto primero, si no, no va a salir la planta. Y ahora vamos a dar la vuelta. Esta es una parte que es un espectáculo ver. Todo esto que está acá es el musgo de Sphagnum. Y ahora nos vamos a venir con la cámara acá bien cerquita para mostrarte cómo hacer todo este trasplante. Fíjate, este es el famoso musgo de Sphagnum, que es en donde se las cultiva directamente. Y es, si yo esto lo aprieto, mira, este es el problema, retiene mucha agua. Y acá está lo que te comentaba al principio. Vienen de esta forma, como se las cultivan in vitro, se la ponen en pancitos más pequeñitos de este musgo de Sphagnum. Y esto es todo cultivo a partir de un clon que se lo pone en musgo de Sphagnum, agua, fertilizante, agua y fertilizante. Le voy a sacar el alambre este. Entonces nosotros acá vamos a tratar de darle a estas raíces un medio de cultivo mucho más natural para que puedan crecer mejor. Importante en todo este momento rociarla para que no se nos seque la raíz, para que de esta forma no se nos esté deshidratando. La voy a dejar al costado con mucho cuidado y le voy a poner un poquito de musgo de Sphagnum acá hasta preparar el sustrato que voy a hacer ahora. Y acá voy a usar una parte de este mismo musgo de Sphagnum donde viene la orquídea, porque ayuda también mucho a transferir microorganismos. Y voy a tratar de dejar, bueno, voy a poner todo esto y los más gruesos o los cortamos o se los vamos a dejar para ponérselo en el fondo de la maceta. Y le pongo un poco de este musgo de Sphagnum porque de esta forma voy a mantener una humedad extra, pero al mantener los chips voy a lograr también que esté más aireado y la raíz va a poder crecer mejor. Y le voy a agregar un poquito de carbón, que en realidad podría ser un poquito más fino, pero el problema del carbón es que si a esto lo estamos cortando, por ejemplo, con un martillo para poder romperlo, no quiero que quede el filo muy marcado, porque si la raíz pasa por arriba, por ejemplo,
y yo estoy moviendo la maceta, esta raíz puede sufrir algún corte. Así acá te voy a recomendar tratar de dejarlo lo más fino posible, pero sin todos esos bordes. Voy a agarrar un poquito más de este musgo. Y ahí ya está. En la maceta, en el fondo, le voy a poner estos que eran más gruesos. Y es muy importante que la maceta esté bien perforada. Acá te recomiendo que hagas un extra de perforación. Una perforación mucho más grande para que cualquier exceso de agua se vaya rápido. Y a su vez ayuda a que entre aire y oxigene bien todas las raíces. En el fondo le voy a poner estos chips que son más gruesos. Y sí le voy a hacer una capita de carbón en el fondo. Estos que me quedaron más gruesos acá también se los voy a dejar. Y ahora sí, vamos a ponerle parte del sustrato que preparamos. Apenas lo vamos a presionar. Lo más importante acá son todas estas raíces. Y vamos a mirar también otro punto importante. Esta planta está creciendo hacia aquel lado. Vamos a tratar de dejarla en el centro de la maceta para darle espacio que crezca. Estaba viendo por acá. Mirá, esto es una buena señal. Cuando vos en tus orquídeas empezás a ver que de la raíz vieja, desde donde fue cultivada la planta, le salen raíces nuevas, como estas, esto es una buena señal y quiere decir que vas por el buen camino del cultivo de la orquídea. Y acá sí es importante separar las raíces y hay que tener cuidado porque son muy frágiles. Y solamente nos va a quedar ponerle más de este sustrato todo alrededor para que la planta nos quede lo más firme posible y que no se mueva al momento de mover la maceta. Porque es a partir de ahora cuando la planta empieza a dar nuevas raíces y si esto se mueve, esa nueva raíz, como es muy carnosa, se puede lastimar y se termina muriendo. Entonces vamos a tratar de que quede lo más firme posible. Y después sí te recomiendo que por un mes aproximadamente no la muevas del lugar donde la dejas después de trasplantarla. Para que de esta forma las raíces se agarren bien y fijen a la planta lo mejor posible. Y le pongo por acá adelante más sustrato. Al agregarle estas cortezas de pino hace que sea todo más aireado, la raíz está más aireada, esa corteza se va a descomponer y va a funcionar también como fertilizante, que si bien no va a ser el fertilizante necesario, vamos a tener que hacer una fertilización, pero lo vamos a dejar para más adelante. Ahora lo que me importa es que la planta ya esté trasplantada y que se vaya adaptando para que una vez veamos reacción positiva de la planta, ya sea porque aparecen nuevas hojas o porque le empezamos a ver por el costado nuevas raíces, eso nos va a dar una señal que va todo por el buen camino. Y a su vez se puede llegar a ver tal vez que en la vara floral que nos quedó empiezan a aparecer nuevos brotes que van a poder ser o nuevas flores o plantitas chiquitas que se van a formar. Y ahora lo principal en esta orquídea, una vez que la trasplantamos, es regarla, tratar de limpiar todo el sustrato que quedó por arriba de las hojas. Mirá todo el agua que le tiro. Y fíjate por abajo. Esto es lo que tenemos que ver en la orquídea. Que regamos y se va todo el agua. Porque como tiene una raíz que es muy especializada, toda la parte esa blanca que tiene la raíz es donde se moja rápido, queda con el agua retenida más los nutrientes. La parte verde de la punta es por donde crece. Pero si esa parte blanca está constantemente con humedad, jamás arriba de un plato una orquídea, sino que quede siempre que el agua se vaya. De esta forma vamos a lograr que esa raíz se humedezca, absorba nutrientes con el agua y ya muy pronto se empieza a secar porque tenemos buena aireación. En cuanto a la frecuencia del riego, el rociado mínimo una vez al día como mínimo cuando las tenemos así con flores. Si vemos que están en un ambiente muy seco, ahí va a ser una frecuencia cada 2 veces al día aproximadamente, o platitos con agua y le podés poner piedritas para que evapore esa humedad. Y arriba aproximadamente se lo vamos a hacer una vez cada 10 días, una vez a la semana, dependiendo del ambiente donde esté la planta. A más seco, más frecuente, para evitar que se nos seque todo el sustrato. Y eso lo vamos a notar porque la raíz se pone muy seca enseguida. Y si no le llegamos a ver raíces con las puntas verdes, eso significa que necesita más riego. Te dejas un rociador al lado de las orquídeas y cuando pasás, esto y nada más.
Así vas a lograr tener esa humedad extra que va a hacer que tus orquídeas crezcan mucho mejor y especialmente esta Phalaenopsis. Espero que te sirva. Cualquier consulta me la dejas abajo en los comentarios. Y bueno, vamos a seguir con muchas más orquídeas. Y la próxima vamos a ver los Cymbidium porque tienen un extra diferente más que nada a nivel del sustrato. Te mando un saludo grande. ¡Chau!